Vale. ¿Listo? Bueno chicos, como están viendo en el título, el día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje verbal, señales y gestos comunes. Sé que esto ya lo abordamos en clase, pero vamos a hacer un pequeño énfasis y hablar un poco más sobre esto. Soy Arturo Bravo, si alguien no me conoce. Mira, es no verbal. Ok. Primero que todo, deberíamos empezar con la definición, ¿no? La definición, vamos a utilizar... ¿Qué es el lenguaje no verbal? Es la comunicación expresada a través de gestos, como este movimiento, posturas, como esta postura, movimientos, tanto corporales como faciales. Diferente del habla, que es la parte más importante del lenguaje no verbal, pero que incluye la entonación vocal. Es decir, no es lo mismo que te pregunte, hola, ¿cómo estás? Y que digas, bien, a que digas, bien. Esa forma parte del lenguaje no verbal. Nacemos con esta habilidad. El lenguaje no verbal es el lenguaje primitivo que está anterior al lenguaje verbal. Antes de comunicarnos, antes de poder vociferar tan solo una palabra, nos comunicamos a través del cuerpo. Como había dicho, es la comunicación primaria, puesto que nuestro cerebro desarrolló primero esta forma de comunicarse. Por lo tanto, a la hora de comunicarte, entiende primero las señales que envía tu cuerpo y luego entiende lo que son las palabras. Esto pasa en fracciones de segundos. ¿Quiénes suelen utilizarlo? Bueno, lo utilizamos en todo momento, todas las personas. Sin embargo, quienes perfeccionan este tipo de técnicas generalmente serían los políticos que quieren mostrarse de una forma u otra, los actores de cine, los actores de teatro. En este tema pues podemos hacer énfasis en el cine mudo, donde la expresión facial era lo más importante. Y una curiosidad que por cierto ayer lo habló Sara, nuestra compañera Sara, que dijo, bueno, este tal Albert Mehrabian dijo, en los mensajes que tienen contenido emocional o que tiene gran impacto sobre los sentimientos en la comunicación, el 55% se refiere al lenguaje no verbal. No verbal nos referimos a, pues bueno, como yo dije, los gestos, posturas, ese tipo de cosas, pero también tenemos un 38% que es la entonación, la pausa, como lo dices, el silencio, y solamente 7% se refiere a la parte verbal. ¿Qué tipo de mensajes son esos? Es cuando hablamos, como preguntamos a alguien cómo te sientes, o cuando queremos expresar nuestro amor. Entonces la persona puede decirnos, no nos fiamos de ti porque hay algo como que no me cuadra. Cuando hablamos de nuestros sentimientos o sobre algo muy emocional, después de hacer muchas investigaciones se determinó que la mayor parte de la transmisión de la comunicación es no verbal. ¿Cómo interpretarlo? Primero que todo, esto lleva mucho tiempo, no es tan fácil interpretarlo, pero es algo que se nos da a nosotros de forma automática. Lo primero que debemos hacer es leer los gestos de forma agrupada. Por ejemplo, si yo le preguntara a Roxana, hey Roxana, ¿tú sabes acerca de la energía nuclear? Roxana podría decir sí, y se rascaría la cabeza. Puede que se rasque la cabeza porque tenga caspa, no lo vayas a tomar personal, pero puede ser que se rasque la cabeza porque tiene inseguridad, o puede ser que tenga, que esté mintiendo, o puede ser que se siente insegura, o puede ser que tenga sudor. Entonces, a la hora de evaluar los gestos corporales, se debería hacer de forma agrupada. Voy a hacer un paréntesis acá porque no he dicho que estas son teorías de los años 1960, 1970, que si bien el 90-80% sigue estando en vigencia, pueden haber nuevos postulados que contradigan y que puedan, pues, de alguna u otra forma desvirtuar alguna de estas cosas, ¿no? Que no nos tomemos tan en serio este tema del lenguaje corporal. Son más o menos hipótesis y que no llega a la categoría de una ciencia como tal. Buscar la congruencia. Bueno, para esto tenemos un ejemplo que hablaba Sigmund Freud. Uno de sus pacientes hablaba de que su matrimonio estaba muy bien. Y a la hora de que decía que su matrimonio estaba muy bien, esta persona se quitaba y se ponía el anillo. Entonces Sigmund Freud decía, bueno, aquí hay algo raro. Después de ciertas sesiones se dio cuenta que su matrimonio se estaba acabando y al final terminaron divorciándose. ¿Qué significa esto? De que tienes que
corroborar lo que se dice, cómo actúas y buscar la congruencia si eso va correlacionado o no. Si no está correlacionado, ya empiezas a indagar un poco más. Y finalmente es interpretar los gestos en el contexto. Pueda que, por ejemplo, en el cuarto de las fotocopias, que estemos ahí, y yo empiezo a hablar con, por ejemplo, Isabel, y me crucé así de piernas y de brazo, y no es que yo estoy reacio a las ideas de Isabel, o que de pronto Isabel no me cae bien, es que hace un frío tremendo y me estoy abrigando. Entonces los gestos se evalúan de forma, como dije, agrupada, con congruencia, y interpretar en el contexto en el que se da. Vamos a hablar qué nos dicen nuestros brazos, posteriormente nuestros pies, diferencias culturales, y con esto acabaríamos. Primero, nuestros brazos. Los brazos cruzados sobre el pecho. Bueno, los brazos cruzados sobre el pecho, eso es algo pues, bastante común. Significa que una persona está cerrada, es intolerante a otro tipo de opiniones y por lo tanto forma como una especie de barrera. Es lo que se trata de formar con este gesto. El típico gesto sería este. Traigo un ejemplo acá a colación y me gustaría que se enfocaran. Este hombre, que aparentemente le han hecho una pregunta y no le ha sentado bien, está totalmente cruzado de brazos. Su postura de la espalda está pegada al respaldor. Fíjese que si bien la presentadora puede estar aquí, él intenta estar como lo más alejado de ella. Y la parte más importante que también veo aquí es que a nivel del cuello, que es una parte muy sensible, el cuello lo tiene, la quijada está hacia abajo, lo que quiere decir que está protegiendo su cuello porque se siente en amenaza. O al menos, eso es lo que me quiere decir el lenguaje corporal en este momento, que no puedo saber qué está sucediendo ahí. También tenemos brazos cerrados con los pulgares arriba. Es muy parecido a este gesto, pero con la diferencia de que nos ponemos con los pulgares arriba. Esto significa totalmente lo contrario. Es decir, es una persona confiada, es una persona que se siente segura, que se siente en un entorno que domina. Generalmente lo vemos pues, bueno, en profesionales que dominan su situación. En este caso vemos, probablemente usted sea una inspectora de policía que ha resuelto un crimen que era muy difícil, está totalmente confiada y su cuello, su quijada está a un nivel que dice, bueno, cualquiera que pueda atacarme, aquí estoy, porque nadie me va a atacar, estoy súper confiada. Más o menos es lo que quisiera decir. Si me ahogo un poco, ya saben que es por el asma. Si me pudiera quitar la mascarilla, fuera mejor. Abrazarse a uno mismo. Bueno, a mis compañeras que tienen hijos saben que cuando alguno de los hijos se cae o le pasa algo, siempre salimos a correrlos y los abrazamos y le decimos no pasa nada, todo está bien, no te preocupes. El gesto de adulto, cuando tenemos una situación desagradable o una situación tensa, solemos abrazarnos a nosotros mismos. Es una forma de buscar reconfortarse acerca de una situación que no nos parece que esté bien. Generalmente, ¿cuándo sucede esto? Cuando nos suelen presentar hacia un grupo de personas. Suponga usted que esta persona habla el italiano y nos presenta a nosotros y no tiene ningún tema de conversación porque no hablamos el mismo idioma, pues se sentirá insegura. Como dice la imagen, se abraza como su madre la abrazaba de pequeña. Y bueno, y pues es un poco más evidente porque trata de reconfortarse a sí misma y esto es ya, bueno, un poco exagerado, ¿no? Pero más o menos para que puedan apreciar cómo sería este gesto. Estrechar la mano con uno mismo. Bueno, el hombre se sentirá más seguro cuando protege la joya de las coronas. A esto me refiero básicamente que el hombre tapa su entrepierna cuando se siente inseguro porque es el lugar donde se cree más vulnerable. Pasa cuando estamos en el fútbol, los hombres suelen taparse aquí, o suele suceder cuando te presentan en un grupo y no conoces el grupo y te sientes a la defensiva o te sientes inseguro, sueles taparte. Esto lo hicimos ayer en alguna de las fotos o en alguna de estas cosas. Si pueden prestar atención a eso, verán y cuando alguien hace un gesto, es muy común que otros por imitación repitan ese gesto. Y aquí vemos, por ejemplo, esto es de los Avengers. Aquí vemos a Thor,
que probablemente está enfadado con Hulk, que es este que estoy mostrando acá. Seguramente le quiera lanzar el martillo y ya Hulk se está preparando cubriéndose su entrepierna. Vemos a Tony Stark, ya sabemos que es un egocéntrico, y mira su posición, con sus pulgares arriba y con su mirada así de que bueno, yo me las sé todas. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos extras. Quiero que por favor aquí en este extra se fijen en la niña que está cruzada de brazos. Ah, pero no tenemos sonido. No, bueno. Bueno, Era una canción, todo es un ¿no? lenguaje no verbal. Ellos están ahí cantando, todos los niños cantan, bailan, pero esta niña dice, la que está en el medio, dice yo no soy como ellos y yo me quedo así y así no voy a cambiar. Entonces, los niños en especial son los que desarrollan o que pueden ser más evidentes a mostrar su lenguaje corporal. Cuando crecemos, eso sí que va cambiando y tratamos de disminuir o disimular ese tipo de gestos. Los pies adelantados. ¿Qué nos dicen nuestros pies? Generalmente, nuestros pies nos indican hacia dónde nuestra cabeza quiere ir, o hacia donde la persona que nos gusta o la idea que nos, en este caso, que compartimos. Por ejemplo, si yo estuviese en este momento así y mi pie estuviese dirigiéndose hacia la salida, es probablemente significaría que yo no quiero estar aquí y que me quiero ir. Aquí vamos a traer a colación esta... ¿Me pudiera...? Estoy muy incómodo con la mascarilla. Aquí apreciamos un hombre en un proceso de cortejo. Él abre sus piernas tratando de verse un poco más varonil, un poco más grande, tratando de verse mejor al nivel atléticamente, y está mirando fijamente a la chica. Cualquiera que ve esto dirá, bueno, él tiene buenas posibilidades con la chica. La chica parece que está sonriendo, pero si se fijan muy bien, su cuerpo no está en la dirección hacia este chico. Su cuerpo o su brazo está más pegados a ella, formando como una especie de barrera. Su mano está más alejada de él. Y finalmente lo que nos dice que ella no pretende en ninguna situación de ningún índole con él es que su pie está señalando hacia la salida. El tema de las piernas abiertas generalmente pasa que cuando conocemos a alguien nos sentimos inseguros y solemos estar un poco más cerrados, pero cuando abrimos nuestras piernas mostramos que somos tolerantes y que aceptamos a lo que las otras personas nos quieren contar o que por ejemplo concordamos en una idea. Aquí quiero mostrar, voy a intentar hacer un poco más rápido porque... No, respira, a ver si te vas a ahogar. Bueno, trato de hacerlo lo más rápido posible. Esto sería como más o menos una situación donde estos son candidatos a un trabajo, recién se están conociendo. Por los pies puedes mirar que ambos gustan de ella. Bueno, al menos este no lo expresa, pero este que está aquí está como señalando a ella. Ella está insegura, está cerrada porque no los conoce. Esto es al inicio de la comunicación. Ellos también están un poco inseguros porque también tienen sus brazos un poco cerrados, pero luego de 5 minutos ella se desprende de lo cerrado que estaban las piernas. Este hombre sigue mirándola a ella, aparentemente le sigue gustando, pero ya su expresión facial cambia, porque ya se ve que ella está mirando a este otro como una señal varonil de cortejo, pues se toca el cinturón tratando de pararse un poco más erguido y su posición del pie mirándola hacia ella. Finalmente, ya después de 15 minutos, ya su mano está mucho más cerca de él, el pie de él sigue estando interesado en ella, ella ha girado su cuerpo hacia él y su mirada, y este pues ya tiene la actitud que nadie me hace caso. Entonces ya en esta situación a lo mejor ellos serán amigos y él pues tendrá que buscar trabajo en otro lugar. Y diferencias culturales. Hay determinados gestos que pueden significar una cosa en un país y otra cosa en otro país. Por ejemplo, el símbolo de OK solemos hacer esta figura en Estados Unidos y significa OK, todo está bien. Pero en otros países, como por ejemplo en Italia,
de esto sería un insulto, sería más o menos, no sé si lo puedo decir, pero que te den. O hombre gay, sería esto en Italia. Pero en Francia y en Bélgica pudiera ser cero o inútil, mientras que en Japón pudiera ser dinero o moneda si haces este gesto. Entonces fíjate que dependiendo del país, este gesto que hagas puede significar una u otra cosa. Pasa lo mismo con otro gesto como el de victoria. Este es Winston Churchill durante la guerra, que intentó imitar a Hitler cuando hablaba acerca de la victoria, porque a ver, que en los países como Nueva Zelanda y como Gran Bretaña, esto significa tuyo, esto significa dos en los países occidentales, y esto significa victoria, de esta forma, o sea que mi palma quede de frente a ustedes. Pero Winston Churchill se ha equivocado y ha hecho el símbolo al revés, así. Winston Churchill, recordemos, pertenecía a la aristocracia, es decir, Winston Churchill no era un político que jamás se mezcló con las clases populares, y en las clases populares esto significaba más o menos lo mismo que esto en Italia, que te den. Entonces hubo una pequeña o una gran confusión con este gesto cuando Winston Churchill lo hizo, porque quiso decirle a Hitler que te den, en vez de decir victoria. Y bueno, son cosas que suelen pasar con el lenguaje corporal. Como lo dije, pues un insulto. Y bueno, ya para finalizar, vamos a recordar un poco de lo que hemos hablado. El lenguaje verbal es a nivel congénito. Todas las personas, sin importar la raza, color o lugar de procedencia, nacemos con el lenguaje no verbal, inclusive ciegos de nacimientos, inclusive sordos. Todas las personas, bueno, a excepción de los autistas, que a lo mejor ellos no la pueden manejar, pero en general todos nacemos con esto y lo podemos equiparar. No todos, como ya hemos visto, porque hay algunos que se aprenden y hay otros que nacen con nosotros, pero que nuestro lenguaje corporal lo podemos equiparar como si fuera un instinto, a nivel de instinto. Bueno, esto ya lo había comentado. Se deben evaluar los gestos de forma compleja. Es algo de que se hace mucho énfasis, porque si no puede haber una mala interpretación a la hora de evaluar los gestos, y que lleva mucho tiempo poder analizarlos de forma correcta, ¿no? Hay especialistas que se encargan o coach que se encargan de ayudarte a expresar las emociones que se necesitan. Por ejemplo, traje a colación a Jim Carrey, que es como que quizás el que más gestos hace con su cuerpo y que expresa mucho más a la hora de hacer una película con sus movimientos, que a lo mejor que con sus palabras. Y básicamente pues eso es todo lo que tenía que presentar el día de hoy. Muy bien, Arturo.